Doctor Lázaro, Dígame usted. tengo una pregunta. Sí, claro. Con respecto a las tres publicaciones que usted acaba de mencionar, ¿tienen que ser precisamente en los eventos que ustedes organizan o bien nosotros de manera independiente podemos publicar en otras revistas? Pueden publicar en otras revistas sin ningún problema, ya sea revista o libro. El caso es que nos comprueben que sean tres. Ok, Eso porque lo pusimos en el reglamento ante la Secretaría de Educación. Entonces, nos van a pedir las tres publicaciones. ok, doctor. Entonces, ¿a quién le debemos de proporcionar esas publicaciones para que nos las vayan tomando en cuenta para nuestra futura titulación? Directamente a su servidor. Ah, perfecto, doctor. Muchas gracias. Saludos. ¿Alguna otra duda por allí que tengamos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Sí, doctor. Gracias, gracias. Es que Se está fuerte la escucha. lluvia, entonces no se escucha por acá muy bien. Pero bueno, muy buenas tardes. Gracias al maestro Lázaro. Bueno, realmente, como lo dicen, ustedes tienen una gran oportunidad ahora en los próximos meses. Pues para poder escribir su artículo y posteriormente a ello, pues publicarlo. Y esta parte de la publicación a todos y a todas ustedes los convierte pues obviamente en autores que van a poder tener bajo su currículum algo muy importante que son las publicaciones y obviamente publicaciones que puedan tener su registro ISSN en el caso de que sea en una revista o ISBN en el caso de que esto se pueda convertir en alguna parte de capítulo de algún libro. Pero bueno, la importancia de que todas y todos ustedes puedan empezar a escribir es precisamente como algo resultado del trabajo que ustedes han venido realizando a través de sus investigaciones, a través de su experiencia, pero sobre todo a través de los conocimientos adquiridos dentro del doctorado. Hay que recordar que la parte del doctorado, bueno, pues es poder complementar todos estos conocimientos derivados de las experiencias que ya tenemos también en el ámbito laboral, pero sobre todo que las podamos plasmar en algo que pueda darle la ventaja de que ese documento que se está plasmando pues que sea como fuente principal de una investigación y obviamente la base de más investigaciones. Y es por ello que el día de hoy, pues eh, agradezco la, la, la invitación que me hacen por parte del colegio para poder charlar con ustedes en esta parte de cómo hacer su documento para que pueda ser publicado. Si me pueden permitir, por favor, compartir pantalla. No lo tengo habilitado por ahí al anfitrión, por favor. Está Gabriela Jiménez, está como anfitrión. Pues ahorita le comparto si estoy como anfitrión. Nada más si me das el permiso, porfa, Gaby. Por ahí puedes. Sí, sí, sí. Sí, sí, de permiso, permítame. Gracias, gracias. Listo, Perfecto, doctor. muchas gracias. Y bueno, quiero comenzar con una parte muy importante dentro de lo que es la parte de la investigación y es precisamente los alcances que nosotros podamos tener una investigación de cualquier índole, la investigación es que ustedes vayan a hacer.
llámese este artículo que ustedes vayan a publicar o posteriores a artículos que ustedes deseen publicar, los alcances de la investigación que ustedes vayan a desarrollar deben ser orientados a que podamos tener resultados. ¿A qué me refiero? A que lo que ustedes quieran investigar tenga 3 características muy específicas, que puedan ser realizables, que se pueda medir y que se pueda observar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de poner como primera parte en lo que ustedes quieren investigar? Pues es algo que sea real, que tengan las herramientas y que tengan, a lo mejor no investigación ya muy específica, pero que cuando menos tengan bases para que ustedes puedan investigar documentos, información, bibliografías. No me quieran hacer una investigación ahora y que me digan a cuántos kilómetros explotó el Titán, ¿no? Que está de moda ahora. Entonces, porque ni siquiera los mismos científicos o los que inventaron este submarino saben qué pasó, ¿no? Entonces, necesitamos de primera mano que lo que ustedes consideren para poder hacer su investigación lo tengan que hacer medible, observable y realizable, ¿ok? Y para todo ello, ustedes también algo muy importante es que deben considerar los tiempos, ojo, los tiempos en que lo van a hacer, ¿sale? Son personas que ya trabajan, son personas que estudian y trabajan, son personas que tienen una carga laboral muy amplia y si a eso le suman la carga en casa, la carga en que las actividades que tienen que hacer en casa y con la familia, entonces el tiempo se empieza a cortar mucho más. Entonces, el tiempo que ustedes le vayan a dedicar a lo que van a investigar siempre tiene que estar muy apegado a la realidad para que les pueda permitir que ese tiempo sea pequeño o sea muy largo, vaya de la mano con la capacidad que ustedes tengan de poder empezar a escribir y con los conocimientos y experiencias que ustedes ya tienen, ¿ok? Entonces, lo primero que yo les puedo decir a ustedes es lo que vayan o sobre el tema que vayan a investigar, que sea algo real, ¿ok? Algo medible. Y para ello, pues tenemos muchísimos conceptos de lo que es una investigación científica. ¿Ok? Tenemos que la investigación que es básica, que es aplicada o que es práctica, que tenemos la correlacional, tenemos la explorativa, tenemos la explicativa, tenemos la descriptiva. Ustedes van a visualizar en cuál de cada una de ellas su documento va a entrar, ¿ok? Suponemos que van a decirme, van a hacer una investigación sobre el impacto de la motivación en los recursos humanos de la empresa Coca-Cola y la empresa Pepsi, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver en cuál de ellos está aplicando, ¿ok? ¿Por qué el impacto de la motivación en 2 empresas? Bien, ¿cuál creen ustedes que sea? ¿Una investigación básica a donde se generen conocimientos sobre los principios de los recursos humanos? No creo, porque bueno, ya todos sabemos sobre qué son los recursos humanos y el impacto de la motivación, etcétera, etcétera, ¿no? Aplicado o práctica, tiene la intención de mejorar la calidad de vida y contribuir con la construcción de un nuevo conocimiento nuevo, podría ser aplicada o práctica. ¿Por qué? Porque lo que podamos nosotros encontrar en nuestra investigación acerca del impacto de la motivación específicamente en esos centros, no va a ser la misma motivación que tienen en una empresa con la otra. Y lo que podemos hacer es intención de mejorar, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a mejorar? Tomar a lo mejor cosas de la empresa de Coca-Cola y pasarlas a Pepsi, o tomar de cosas de Pepsi y pasarlas a Coca-Cola. Y fusionar lo que ya se tiene para mejorar algo que ya está hecho. ¿Ok? La correlacional. Relaciona 2 o más conceptos para medir similitudes y diferencias. Aquí no tenemos 2 conceptos, tenemos un solo concepto, ¿no? Tenemos un solo concepto que es la motivación, ojo, es la motivación en 2 lugares. No es lo mismo hacer la comparación de 2 conceptos de investigación
a 2 lugares de investigación, ¿ok? Entonces, así como se está haciendo este pequeño análisis, ustedes deben de hacer ese análisis en donde primero deben saber cuál es la aplicación de su investigación, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad que persigue su investigación? ¿Sale? Ustedes lo único que van a hacer es describir algo que ya tienen. Lo único que van a lograr con esta investigación de la motivación es saber cuántas personas realmente están motivadas en una empresa X y la empresa y hacer una comparación entre 2 empresas de la misma actividad económica, cuáles personas de esa empresa están más motivadas en una que otra, pues entonces es descriptiva, ¿me entienden? Entonces, ustedes deben de ver el alcance, hasta dónde quieren llegar, la finalidad que quieren llegar con su investigación para saber qué tipo de investigación entonces están haciendo. ¿Sale? Entonces, y también tienen que buscar algo muy importante, que toda la investigación debe tener una fuente de datos. ¿Sale? Tienen que realmente buscar que lo que ustedes quieren investigar tenga al menos un sustento de dónde quieren ir tomando información. Porque es como les decía, aunque suene absurdo el ejemplo que les daba hace un momento. Si me quieren hablar sobre el impacto económico que tiene el hundimiento o la implosión del Titán, ¿no? Para viajes futuros, pues ni siquiera sabemos el por qué, ¿no? Y cuando sabemos que a lo mejor el nivel el nivel económico de las personas que pueden acceder a ese tipo de actividades es muy limitado. Entonces, su investigación no va a tener mucha información documental ni en libros, en otras fuentes que puedan ustedes tomar como referencia. Y eso lo deben tomar desde el principio, porque si no lo hacen, cuando ya estamos en la investigación, empezamos a darnos topes con la pared porque no encontramos información al respecto. Y entonces, ¿por qué les digo que tienen que verificar qué es lo que quieren escribir? Porque deben existir los parámetros de su investigación. ¿Y cuáles son estos parámetros? Lo primero es que debe ser real. ¿Ok? Ustedes deben tener una investigación real. Deben tener un número adecuado de elementos o de personas en donde quieren investigar, experiencia en el tema, en lo que les decía, el tiempo y el dinero con el que puedan ustedes contar como recursos para que puedan llegar a esa investigación. ¿Sí? Si ustedes necesitan hacer, que lo vamos a ver más adelante, si ustedes necesitan trasladarse al lugar en donde van a hacer su investigación, necesitan recursos. Entonces, deben también considerar toda esa parte dentro de sus investigaciones, porque de lo contrario, lo que ustedes van a plasmar en su documento no va a tener la fuerza suficiente para considerarse un documento científico que pueda ser considerado para una publicación, ¿ok? ¿Y qué otro parámetro necesitamos aparte de lo real, que es lo primero? Pues debe ser interesante. Entonces, si hablamos, como yo les decía hace rato, ¿el impacto de la motivación en una empresa es interesante? Sinceramente ya no lo es. La motivación era un elemento que estaba de moda, por así decirlo, o que era muy estudiado por ahí del año 2000. Entonces, si vamos a hablar de la motivación de 23 años después de que fue el auge más fuerte de este tema, y lo vamos a hablar ahora, no va a ser algo que sea de materia de interés para otros investigadores. ¿Y por qué digo de otros investigadores? Porque recuerden que ustedes van a escribir para que otras personas tomen como base lo que ustedes hicieron y pueda ser una cadena de investigaciones y sea una cadena de conocimientos y sea una cadena de poder buscar información que pueda ir generando mayores conocimientos. ¿Ok? Entonces, el tema que ustedes elijan debe ser interesante, debe ser novedoso, ¿ok? Debe ser original. Y ojo, hablar de originalidad no quiere decir que estén inventando el tema.
Hablar de originalidad radica en buscar alguna cuestión de la que nadie ha escrito, ¿ok? Por ejemplo, y les voy a dar ahorita el ejemplo, espero no me lo fusilen, por favor, porque ya si me lo fusilan, pues ya voy a saber que fueron ustedes, ¿sale? Pero, por ejemplo, su servidor está escribiendo en estos momentos el impacto de la comunidad LGBTTIQ+ en la economía veracruzana. ¿Alguien ha leído algo al respecto? El impacto de esta comunidad en las cuestiones económicas. Entonces, ¿es algo novedoso? Sí, puede ser novedoso, ¿ok? ¿Y por qué es novedoso? Porque no se ha escrito al respecto. Actualmente hablamos de la inclusión, actualmente hablamos de la gran la gran pluralidad que se tiene actualmente en cuestiones de género. Y hablamos de género, ¿ok? Pero ya hablar de género y hablar de las comunidades LGBTTIQ+, ya todo el mundo habla de ello. Pero ¿quién ha hablado del impacto que tienen estas comunidades en una rama específica? Porque hasta ahora, hasta hace apenas un mes y medio, precisamente el INEGI sacó una encuesta muy pequeña realmente del impacto económico que tiene esta comunidad a nivel nacional. ¿Ok? Pero apenas hace un mes y medio, cuando hablamos de cuestiones de género desde hace muchísimos años atrás, y cuando las encuestas anteriores de INEGI, encuestas oficiales, documentos oficiales, información oficial o información real y verídica, en ninguna de las encuestas hablaba de estos temas, porque todavía llegaban los encuestadores y te dicen, en esta casa, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay? ¿Ok? Y se seguía limitando a dos géneros, masculino y femenino. Porque dicen, ¿la mujer trabaja? Sí. ¿El hombre trabaja? Sí. Población económicamente activa, masculino y femenino. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cuestiones novedosas, no quiere decir que inventemos el hilo negro, sino de algo que ya está actual, buscar en dónde nosotros podemos hacer una investigación que nos pueda hacer funcionar. ¿Ok? Y hablando precisamente de esto que su servidor está en estos momentos investigando, hablamos de una cuestión de ética. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todas las investigaciones que ustedes realicen en cualquier tema deben tener y obedecer a principios de ética y a buenas prácticas de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que si van a hacer una investigación, no van a transgredir a las personas que están investigando o al fenómeno que ustedes están investigando, ¿ok? Ustedes no van a hacer algo que afecte al espacio, al entorno o a las personas en las cuales están realizando su investigación. ¿Por qué? Porque entonces, si esto está ocurriendo, lo que ustedes tienen es que cambiar su manera de investigar. Y entonces, ¿cuál es una opción de investigar cuando empiezas a golpear este tipo de principios éticos? Pues hacer un estudio observacional. Y cuando ustedes solo observan y no se van directamente al tema, entonces están guardando esa distancia y guardan esos principios éticos de no dañar a las personas con las que están ustedes trabajando de manera inmediata. ¿Y cuál es el otro punto? Es la relevancia, ¿ok? ¿Y en dónde va la relevancia de su investigación? Pues simplemente en la pregunta de lo que ustedes van a investigar, ¿sale? Y la pregunta es, ¿lo que estoy investigando aporta al conocimiento científico? ¿Lo que yo estoy investigando es importante para el conocimiento científico? ¿Lo que yo estoy investigando me apoya para una nueva política educativa, de salud, científica, de tecnológica, etcétera, 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 para cualquier guía de investigación? ¿Me aporta en la cuestión fiscal? ¿Me aporta en la cuestión empresarial? ¿Me aporta en la cuestión educativa? ¿Me aporta en la cuestión
costo-beneficio en empresas de medianas empresas. Entonces, ustedes deben primero ver esa relevancia, y la relevancia va a ir desde que ustedes están escogiendo su tema de investigación. ¿Bien? Y entonces, cuando ustedes tengan ya más o menos una idea de qué es lo que quieren hacer, lo primero que ustedes deben de trabajar es en las fuentes y las técnicas de las que van a investigar. Quizá pueda esto que yo les estoy dando ser repetitivo, porque todos en algún punto de la vida ya llevamos metodología de la investigación en la preparatoria, en la universidad, en la maestría, ¿ok? Ya todos llevamos seminarios de investigación en estos niveles educativos, porque antes, ¿cómo se llamaba? Perdón, antes de ser metodología de investigación o seminario de investigación, se llamaba, híjole, no recuerdo el concepto, pero todos van en base a la investigación, ¿ok? Entonces, todos ya hicimos en alguna parte de nuestras vidas, ya hicimos una investigación, ¿ok? Hay que recordar que ustedes son alumnas y alumnos del doctorado, y la investigación que van a hacer ahora tiene que ir muy bien apegada a que tenga un impacto real en la sociedad, ¿ok? Y para ello tienen que saber qué fuentes y técnicas de investigación van a ocupar. Y lo más fácil es saber lo mínimo tres técnicas tres fuentes de información. ¿Cuáles son las fuentes de investigación que ustedes van a tomar? ¿Ok? Primero, saber que la fuente de información es el principio, fundamento, donde ustedes van a encontrar las respuestas a lo que se están planteando como pregunta. ¿Ok? Y la fuente de información va a darles esos elementos que van a aportar a su investigación. Y para ello tenemos, pues, las fuentes primarias. ¿Y cuáles van a ser las fuentes primarias? Pues simple y sencillamente van a ser aquellas que me van a dar la información de primera mano. ¿Sale? Me van a dar mis fuentes primarias de información, es lo que me va a dar información original de primera mano. ¿Ok? ¿Y esto qué quiere decir? Que me va a dar ideas, me va a dar conceptos, me va a dar teorías, me va a dar resultados de investigaciones previas. Por eso es que les decía que ustedes tienen que buscar un tema que cuando menos tengan una investigación previa anterior, para que pueda ser la base de lo que ustedes quieren desarrollar. Aguas con el plagio. Tengan mucho cuidado con el plagio. El caso es que ustedes tomen como base una investigación y que de ahí puedan desarrollar una investigación mucho más específica. Bien, por ejemplo, vuelvo a retomar el tema de un servidor. Si existiera una investigación que dijera el impacto de la comunidad LGBTTIQ+ en la economía nacional en México, yo tengo que tomar en consideración esa investigación porque está en un macro. Y entonces mi investigación, con el título que tiene, que es el impacto de la comunidad LGBTTIQ+ en la economía veracruzana, yo estoy delimitándolo a una entidad federativa. Y lo puedo delimitar a Jalapa, y lo puedo delimitar a Coatzacoalcos, y lo puedo delimitar a San Andrés Tuxtla, a cualquier lugar, ¿me entienden? Pero debo tomar en consideración investigaciones previas. Y si no existieran estas investigaciones previas, cuando menos yo sí tengo información que pueda decir qué es la comunidad, cómo está conformada, trabajan, y entonces tengo que empezar a tener herramientas para obtener información, ¿ok? Si es que no hay una investigación previa. Pero debo tener herramientas que me permitan tomar y tener información que sea como base para generar mi investigación, ¿ok? ¿Y cuál va a ser eso? Encuestas anteriores, hacer nuevas encuestas, hacer algunas entrevistas, todo lo que esté a mi alcance, ¿ok?
Y entonces mis fuentes de información primaria van a ser los libros, van a ser monografías, publicaciones que ya estén, documentos oficiales, informes, pueden ser conferencias que ya se hayan tenido, testimonios de expertos, artículos periodísticos, videos, documentales, foros, etcétera, 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 etcétera. Algo que ya está con conocimientos y con investigaciones previas. Y para la información secundaria es las interpretaciones a fuentes primarias. ¿Sale? ¿Qué podemos tomar en como una interpretación, una evaluación, una extracción de estas fuentes primarias? Si nosotros estamos hablando que tenemos documentos oficiales o informes técnicos, suponiendo que ustedes van a hablar el impacto, nos vamos a ir ahorita a Coatzacoalcos, ¿no? El impacto en la economía local por el cierre de negocios post pandemia, ¿ok? Porque todo el bulevar de Coatzacoalcos era un mundo de negocios que ya están cerrados, muchos de ellos. Desde Plaza Forum hasta las escolleras, había mil y un, había mil y un negocios, ¿no? Entonces, claro que se hizo un análisis, hay censos económicos, hay documentos de INEGI, cuestiones económicas, hay cuestiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, etcétera, etcétera. Y también hay críticas, comentarios y opiniones, ¿ok? O hay estadísticas de esta información. Entonces eso se convierte en algo secundario. La interpretación que, por ejemplo, le da el secretario de Desarrollo Económico a esta situación. O la interpretación que le da la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Coatzacoalcos a esta situación. Porque una interpretación es mi opinión, lo que yo estoy dando a entender, lo que yo estoy interpretando de la información que tengo a la mano. Y esas interpretaciones se convierten en fuentes secundarias que me pueden permitir crearme un criterio y sobre ese criterio seguir trabajando. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que debemos utilizar? También fuentes secundarias. ¿Para qué? Para nosotros tener un punto o un contrapeso a lo que yo estoy pensando en cómo se dirige mi investigación. Y también utilizar fuentes de información terciaria, que bueno, pues es la recopilación de las primarias y de las secundarias para buscar datos de manera general. ¿Sale? ¿Cómo qué? Bueno, pues puedo buscar otras publicaciones, puedo buscar referencias de otros documentos similares y que me puedan dar de apoyo información para ir formando mi bibliografía básica. Bien, ¿dudas hasta aquí acerca de las fuentes de información que deben ustedes utilizar? ¿Todo bien? Ok, no los alcanzo No, a ver a doctor. todos. Bueno, No, doctor. bien. No, Muy bien, gracias. gracias. Gracias a ustedes. Y entonces, lo que yo les decía, muchas veces inician un trabajo sin identificar qué tipo de información van a necesitar. Y es lo que yo les decía, entonces empiezan a jalarse de los cabellos porque dices, híjole, no puedo tener información acerca de un censo. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo consigo? No existe. Y es la base específica de su investigación, tener un censo, ¿no? Entonces dices, ¿dónde voy a encontrar información? Entonces ustedes deben primero tener un tema, una idea general y más o menos ir viendo de dónde van a ustedes obtener la información. ¿Por qué? Porque cuando empiecen a trabajar en sus artículos, cuando empiecen a trabajar en su investigación, se van a dar cuenta que no hay mucha información al respecto, que no hay muchos elementos
al respecto que les puedan ustedes servir para hacer su propia investigación, y entonces tendrán que darle un giro a la investigación que están desarrollando, incluso cambiarla totalmente. Ese es el problema de investigar, ¿ok? Y entonces ustedes deben de definir también las técnicas para recolectar la información, lo que yo les decía hace un momento, ¿sale? Ya tienen las fuentes de información, necesitan tener técnicas para poder recolectar información. Y estas técnicas son el conjunto de las herramientas, todos los procedimientos o todos los instrumentos que ustedes vayan a utilizar para obtener información y conocimiento, ¿ok? Son todos los recursos que ustedes vayan a tener que les puedan permitir obtener datos. Y así dije, van a decir, y bueno, ¿y a qué se refiere? ¿Sí? Las técnicas de investigación. Pues simple y sencillamente es algo que a ustedes les va a permitir lograr posicionarse en alguna de estas rutas. ¿Sale? Así de fácil. Les va a permitir posicionarse en estas rutas. Las 3 rutas de investigación. Primero, plantearse el problema. Ya me planteé el problema, yo ya tengo la idea de lo que quiero, investigar, ¿ok? ¿Hay un contexto de ello? ¿Hay un contexto previo? Y si las 3 rutas me van a llevar precisamente a 3 características. La primera, que la investigación puede ser cuantitativa. Ya lo vieron en experiencias educativas, en materias anteriores, las cuestiones cuantitativas, lo que se puede cuantificar, lo que se puede medir, lo que le puedes poner un valor, ¿ok? Lo que tú puedes darle un rango. Y eso te va a dar ciertas características, te va a dar planteamientos específicos, te va a orientar en variables medidas, ¿bien? Te va a dar instrumentos estandarizados, te va a dar datos numéricos. Y la investigación cuantitativa te va a poder seguir un proceso en el que tú puedas hacer una representatividad y una generalización de resultados. ¿Esto qué quiere decir? De 1000 personas puedo representarla con un 10%, ¿ok? Pueden darle valores, pueden darle precisión a la información porque la están cuantificando en números. Y obviamente es una cuestión que les va a poder ustedes permitir hacer las cosas de manera secuencial y de hacerlo de manera deductiva. Si yo estoy viendo que mi tendencia en mi investigación es al alza, pues yo voy a deducir que mi tendencia al final va a terminar en un número arriba. ¿Ok? Van a poder ustedes probar lo que están investigando, van a poder hacer predicciones a esto. Ustedes pueden tener también una investigación cualitativa. Ojo, nada de números, ¿eh? Y la investigación cualitativa, ¿qué es? Cuestiones de calidad, cuestiones observacionales. Van a ser cuestiones que les puedan permitir comprender el fenómeno de investigación. Y más que hacer números, estadísticas, tendencias, probarlas, deducir, predecir, lo que ustedes van a ver en esta investigación cualitativa es precisamente cuestiones visuales, audiovisuales, simbólicas, conductuales. Cómo se comporta el fenómeno que ustedes están investigando. Y obviamente eso no les va a permitir mantener una curva de investigación, una estadística. Porque recuerden que las cualitativas van más enfocadas a las conductas y no les va a poder hacer un proceso lineal, ¿sí? Les va a mandar un montón de realidades. Hablemos de la motivación. Cuando yo les di a ustedes sesión, yo les decía, ¿qué los motiva? ¿No? Pues a mí me motiva despertarme, qué bueno. A mí me motiva mi hija, a mí me motiva mi esposo, a mí me motiva mi trabajo, a mí me motiva el dinero, a mí me motiva el reconocimiento, a mí me motiva X cosa. A todos nos motiva algo diferente. Y entonces cuando hablamos de cuestiones cualitativas y hablamos de motivación, pues no podemos seguir una tendencia porque están sujetos a diferentes cuestiones
que no son medibles, ¿ok? Pero ojo, la fortaleza es que les va a dar una gran riqueza interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? Que a ustedes les va a dar una pauta para profundizar más en esos temas. Entonces, la investigación puede ser cuantitativa y puede ser cualitativa. Se puede quedar en alguno de los dos extremos, pero ustedes también pueden trabajar en una investigación mixta, una investigación que les permita tener información cuantitativa e información cualitativa. Un ejemplo que yo les puedo poner. Imagínense que están investigando el número de televisores que hay en las familias de las Chuapas, ¿no? ¿Cuántas familias de las Chuapas tienen televisión? Y entonces ustedes dicen, no, pues lo mío va a ser cuantitativo, porque voy a empezar a hacer censos casa por casa y nada más voy a ir diciendo, ¿tienes tele? Sí, no, ¿cuántas? 3, 4, etcétera, etcétera. Y cuando estén ahí, se van a dar cuenta que van a tener cuestiones cualitativas. ¿Y por qué no tienes televisión? Porque prefiero comprarle una tablet a mi hijo para que pueda estudiar que una televisión. Porque nosotros no nos gusta ver televisión, preferimos el tiempo en familia. Y entonces ese tipo de cuestiones, de parámetros que no tenían idea que se iban a surgir como parte de una respuesta de ¿tienes televisión? Un sí, ¿no? Se convierte en un ¿por qué? ¿Tienes televisión? Sí. ¿Por qué tienes televisión? Pues porque me gusta, me la compré y tengo dinero. ¿Tienes televisión? No. ¿Por qué? Porque no tengo dinero, porque no me gusta, porque prefiero el tiempo con la familia. ¿Entienden? Una cuestión cuantitativa también les puede dar como resultado también datos cualitativos. Y entonces la investigación se conjunta en una investigación mixta. Y entonces, ¿cómo vamos a considerar esta parte? Si la información es cuantificable, ojo, puede ser cuantitativa y cualitativa. En la cuantitativa vamos a analizar datos que pueden expresarse en forma numérica, ¿sale? Como resumen. Todo lo que podamos ponerle un número. Cualitativa es toda la información que nosotros podamos obtener como opiniones, actitudes, comportamientos de las personas. ¿Bien? Y si consideramos una investigación a través de la fuente de la cual vamos a obtener la información, podemos tener una investigación documental, experimental o de campo. Y entonces una investigación documental es recopilar toda la información que nosotros podamos tener. Toda la información al respecto. Muy parecida a las famosas monografías. Las monografías es recopilación de información y emitir nuestra opinión acerca de todo lo leído respecto al punto específico que nosotros pusimos como elemento de investigación. Pero solamente es cuestiones documentales. Si hacemos una investigación experimental, valga la redundancia, es parte de un experimento. Es el estudio de un fenómeno, ¿ok? Y en muchas de las cuestiones es un fenómeno que nosotros podemos ir controlando en nuestra investigación. ¿Cómo qué podemos hablar acerca de una investigación experimental en el campo de la administración y de desarrollo económico? O en el ámbito educativo. Si lo vemos desde el ámbito económico, nosotros podemos poner una investigación de lo que se dio durante la pandemia, que hubo entrega, ojo, hubo entrega o apoyos por parte del gobierno del estado para poder darles créditos o microcréditos a las empresas. A lo mejor, ¿qué pasaba con esos 10,000 pesos que le dieron a las empresas? ¿No? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Cuántas de esas empresas realmente aplicaron el recurso? ¿Cuántas de esas empresas quebraron? ¿Cuántas empresas de esas sí pagaron? ¿Cuántas de esas empresas sí quisieron
pagar o ya lo pagaron y accedieron a otro crédito. Entonces, vamos a hacer un experimento, ¿no? Vamos a buscar, ahora vamos a darle, si lo hicimos en micronegocios, vamos ahora a hacerlo en negocios medianos, con un rango de capital de hasta 1 millón de pesos. Y entonces vamos a ver si realmente las empresas, cuando yo les dé este recurso, cómo se están comportando en sus pagos, si pagarán, no pagarán, a qué se debe que no paguen, a qué se debe que sí paguen, etcétera, etcétera. Y tienen algo controlado porque nada más lo van a hacer para una muestra de 5 empresas, de 10 empresas, y si funciona, su trabajo les va a permitir establecer directrices del por qué sí funciona, del por qué no funciona, y entonces ahora sí, decirles al gobierno, pues mejor ni le metas porque el dinero se va a perder, ¿ok? Por ahí Hilario levantó la mano. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta parte, ¿no? Este ejemplo, lo último, no importa el tiempo, porque si bien estamos hablando que fue pandemia, después de eso son unos tiempos muy cortos y servirían como para ser objeto de estudio. Depende de lo que quieras investigar. En el tema, por ejemplo, de esta parte de lo experimental, a veces es a largo plazo, ¿ok? Cuando tú estás iniciando este experimento, como lo que yo les decía, si tú quieres hacerlo en el que ya tienes una bolsa de recursos, de dinero, y quieres dárselo a 10 empresas para ver cuál es ese comportamiento, pues tendrá que ir de la mano del plazo de que tú les des ese recurso o ese crédito. Si se los das a que paguen a un año, pues tus respuestas y tu investigación vas a tenerla hasta dentro de un año, ¿me entiendes? Pero si tú lo que quieres hacer es esta parte con algo que ya pasó, entonces ya tienes información previa y puedes reducir todos esos plazos. Entonces, el tiempo va a estar determinado, hablo en la parte experimental, de qué es lo que quieras hacer, y efectivamente el experimental va más a futuro que a algo pasado, porque lo pasado ya en algunos casos está probado, ¿sí? Sí puedes hacer experimentos de algo que ya pasó, y los experimentos que vas a hacer son más cualitativos que cuantitativos. Los cualitativos vas a ver el por qué no pagaron, el por qué dejaron de pagar, cuántos lo pidieron, cuántos cumplieron, etcétera, etcétera, ¿sí? El por qué. Y después lo podrás convertir en números en algo cuantitativo, ¿ok? De un sentir, de un pensamiento, de situaciones individuales, ¿ok? Se pudo determinar que la mayoría fue por desidia, que no quisieron pagar. Y puedes terminar diciendo que de 10 o de 10,000 créditos solamente se pagaron 2,000, ¿ok? Ya le diste un enfoque también cuantitativo a algo que ya pasó, porque ya tienes datos de ello. Si lo que quieres hacer es iniciarlo, todo dependerá del tiempo en que esos créditos se manejen. Entonces, sí te vas a llevar un año investigando o 6 meses, dependiendo el margen que esté dada esa investigación, ¿ok? Que tú le des a los plazos de los créditos. Bien. Para efectos de este momento, del documento que ustedes van a hacer, yo les recomiendo sobre algo que ya esté, porque tenemos tiempos para publicar, ¿ok? Incluso en el tema de investigadores, en el SNI, tenemos un año para publicar todo lo que hagamos. Entonces, no podemos pasarnos de ese año porque se contabiliza año con año lo que nosotros estamos publicando. Entonces, nuestras investigaciones tenemos que acotarlas lo más que podamos. ¿Sale? Ahí precisamente un poco la duda, ¿no? Porque si tenemos que hacer una recopilación a pasado porque son los datos que se tienen acumulados, más sin embargo hay tiempos en donde, regresando al ejemplo de la pandemia y del apoyo incluso hasta a microempresas, ¿no? Una barbería, un puesto de antojitos, pero digo,
así lo entiendo un poco, ¿no? Que los tiempos no nos darían o ese espacio en el cual se dan los apoyos, no nos darían un tiempo suficiente como para hacer un objeto de estudio hacia, aunque fuera 1 o los 2 años de la pandemia, como si lo tenemos hacia datos anteriores, no precisamente con pandemia, pero sí con microempresas que estuvieron o que se trabajó y que con base en ello volvemos lo que dice. Hay empresas que sí regresaron el dinero o lo reinvirtieron o simplemente desaparecieron, ¿no? No aparecieron más. Esos datos los podríamos tener, pero no, bueno, a lo mejor el tiempo no fue suficiente, los 2 años de pandemia o menos, porque no se inició realmente con la pandemia, sino fue menos, que nos dieran una parte de la cualitativa, pues la vamos a tener, como dice, quizás a los 6 meses o al año. Y los tiempos que se marcan, nos vamos a volver a remitir nuevamente a los históricos. Efectivamente, pero entonces aquí lo que puedes hacer es ir delimitando tu investigación, Hilario. ¿Me entiendes? Lo puedes hacer con algo que ya tienes, efectivamente, lo histórico, ya tienes datos, ya tienes información y puedes empezar tu investigación, ¿ok? Y si lo que quieres es continuar con esa misma investigación, lo puedes ir haciendo por fases. Puedes hacer una parte documental, que es a lo que tú ibas, ¿no? Lo histórico, documentos que ya se tienen, cuántos se pagaron, las estadísticas de un lugar en específico, y lo que puedes hacer también es una parte de campo. ¿Cómo de campo? Bueno, si lo vas a delimitar a, por ejemplo, las Chuapas, ¿sale? ¿Lo vas a limitar a todo el municipio o lo vas a limitar a una región o a una localidad de ahí de las Chuapas? Y entonces tú ya estás, de todo tu macro documental, hablas en general, lo delimitas a otra localidad, ¿ok? Y de campo puedes decir, ok, en la zona norte del municipio de las Chuapas, ya estás tú haciendo una observación. Y ahí en esa parte de la observación, tú ya estás haciendo la parte cualitativa. Ya estás viendo cómo se comportaron, lo que tú me decías. ¿Ya cerraron? ¿Siguen trabajando? ¿Realmente creció el negocio? ¿Se mantuvo el negocio? Y vas en esa parte cualitativa. Y la parte cuantitativa es efectivamente verificar que lo que está en ese documento o en ese histórico está en la realidad. Y de ahí lo puedes crecer a todo el municipio, y de ahí lo puedes crecer al estado, y luego lo puedes crecer a diversas regiones, ¿no? De lo que tú quieras hacer. Entonces, una investigación no quiere decir que porque ya la hiciste en este momento ya nunca la vas a volver a hacer. No. Hay que recordar, y como se los decía al principio, lo que ustedes van a escribir tiene que dar la pauta para que puedan seguir enriqueciendo mayores investigaciones por ustedes o por otros investigadores. Lo pueden hacer crecer en regiones, en zonas, a nivel nacional, a nivel internacional, ¿ok? Entonces, ustedes van a ir determinando el margen de amplitud que quieran atacar en su investigación. ¿Bien? Bien, entonces me queda claro, partir desde un acotamiento hasta la forma más general. Así es. ¿Sale? Gracias. Bien, Hilario. Susana, por ahí levantaste la mano. Sí, doctor, quiero hacer un comentario para el maestro Hilario. En una investigación, desde que se inicia hasta que termina, es bien importante tener en cuenta la temporalidad, que yo creo que es a lo que se refería el maestro Hilario. Y la temporalidad puede ser transversal, longitudinal, puede ser retrospectiva, puede ser prospectiva o puede ser ex post facto, dependiendo del fenómeno de estudio que se esté analizando en una investigación. Pero hay que tener en cuenta la temporalidad porque esa es una información relevante, sobre todo en el apartado de métodos. Gracias, doctor. Gracias, Susana. Rodolfo, por ahí querías comentar algo. Sí, coincido con la maestra Susana, o doctora, perdón, desconozco. Bueno, pero aquí sí definitivamente es importante desde el inicio de la investigación delimitar el tiempo.
Sí, sí está, en este caso, pues estamos hablando de una investigación experimental, longitudinal o transversal, como bien dijo la maestra. Entonces, sí es importante desde el inicio definir precisamente lo que es el tiempo. Y bueno, escuché por ahí algo de investigaciones experimentales. Son cuantitativas, llevan mucha estadística y más si son 100% puras. Es mi comentario nada más. Gracias. Gracias, Rodolfo. Bien. ¿Vas a comentar otra cosa, Susana? ¿No? No. Ya, es que se quedó la manita levantada. Bien, ok, entonces, ustedes deben considerar la información que van a tener, ¿ok? ¿Para qué? Para que ustedes puedan llegar a saber qué es lo que necesitan y en dónde necesitan empezar a buscar su información, empezar a darles el esquema de cómo trabajarlo, saber si van a poder tener información cuantitativa, cualitativa, mixta, y sobre ello empezar a trabajar en las herramientas que les van a permitir tener o llegar a lo que ustedes están queriendo, ¿ok? Y una comparación, en esta lámina, ustedes pueden tener una comparación entre la ruta cuantitativa y la ruta cualitativa, ¿ok? La voy a dejar, obviamente, para que se las puedan dar en el colegio y ustedes puedan analizar cada uno de los conceptos en cada uno de ellos, desde el planteamiento del problema hasta el reporte y los resultados, ¿ok? Lo que decía su compañero y su compañera, cada una de estas rutas les va a ustedes a permitir establecer parámetros desde antes de iniciar su investigación, durante la investigación y posterior a la investigación. Esto quiere decir que ustedes pueden ir dentro de la investigación que están desarrollando, ir previendo e ir vislumbrando a dónde pueden ir llegando antes de concluir. Bien, entonces, continuamos y voy a los instrumentos de la investigación, ¿ok? Si nosotros hablamos de que quiero hacer algo cuantitativo, quiero hacer algo cualitativo, yo ya tengo una perspectiva de qué es lo que voy a investigar, qué tema, ya tengo ciertas referencias, tengo una idea de dónde voy a investigar, pues también tengo que ir formando y viendo qué es lo que voy a utilizar para poder investigar. Y los instrumentos son simple y sencillamente, son todas aquellas herramientas que yo voy a tener para poder abordar mi problema, ¿ok? Y para ello es muy fácil. Ustedes van a poder tener acceso a formularios en papel, ustedes pueden utilizar dispositivos mecánicos y electrónicos para recoger información, pueden utilizar una base de datos, pueden utilizar un Access, pueden utilizar un simple Excel, pueden utilizar plataformas, ¿ok? Que les permita ir guardando esta información y a su vez convirtiéndola en estadísticas y en números, ¿bien? Y para continuar, cuando nosotros hablamos de instrumentos, cuando hablamos de instrumentos que me van a permitir cuantificar, podemos hablar de una encuesta, podemos hablar de una entrevista, de una guía de observación. ¿Y cómo ocupo una encuesta o cuándo ocupo una encuesta? Pues porque me va a permitir información de los sujetos de estudio, ¿ok? Las opiniones específicas que tienen ellos, las actitudes que ellos tienen o sugerencias respecto a un tema. Y la encuesta la pueden ya tener hecha, ¿ok? O la pueden ir haciendo conforme se va a estar dando la pauta en la plática. Y en la entrevista es igual, ¿ok? Les va a permitir obtener respuestas verbales sobre el problema a investigar. Y la entrevista ustedes ya también pueden llevar un guión. Ustedes pueden llevar algo ya preestablecido para que no se salgan de ese parámetro que ustedes ya vislumbraron. O lo pueden hacer de manera abierta y les va a permitir obtener mayores directrices en las que van a investigar, ¿sale? Y la observación. La observación pueden ser de manera participativa o no participativa. La participativa es cuando ustedes van a estar directamente en la actividad o en la comunidad que se está estudiando. Ustedes van a estar activos ahí en esa observación.
O puede ser no participativa cuando ustedes solamente, literal, están parados y nada más están viendo cómo están comportándose las personas, la actividad que ustedes están investigando. ¿Ok? Entonces, estas herramientas van a ser básicas para que ustedes puedan obtener información. Lo que yo les decía hace un rato, ¿no? En una encuesta, ¿cuenta usted con una televisión? ¿Sí o no? Punto. No me voy a más. ¿Doy un sí o doy un no? Y ese va a ser mi límite en mi encuesta. Van a ser cuestionarios abiertos o cerrados, pruebas de actitud, pruebas de conocimiento, exámenes que yo le aplique a la gente. Otro instrumento, lo que yo les decía, que es la entrevista, que la pueden tener estructurada con un guión para que no se salga y no tengan mayores parámetros, o puede ser algo no estructurado, cuestionamientos abiertos y que las mismas respuestas los va llevando a hacer más preguntas. La observación es una guía de observación. Vamos a poner una guía de observación en la encuesta de satisfacción al cliente, que eso es una guía de observación muy lógica. Después de atenderlo en el mostrador, ¿el cliente está satisfecho? Sí. ¿El cliente entendió lo que la persona del mostrador le explicaba? Sí, no. ¿El cliente se fue agradeciendo o se fue mentándola, ¿no? Por ejemplo, sí, contento, no contento, ¿ok? Y ustedes van a estar haciendo esa guía de observación. Ustedes están viendo qué está pasando o ustedes están haciendo esa guía. El diario de campo. Hoy voy a ir a esta zona y voy a ver cómo está la afluencia en el mercado X. El día de hoy, sábado, voy a ver cuántas personas van al mercado. Y cuántas de esas personas pueden salir ya con un morralito con compra. O cuántas personas solamente van a observar. Bien, pueden hacer listas de coincidencias. Eso es todos los instrumentos que les permiten a ustedes hacer las cuestiones observables. Y obviamente en los experimentos, la prueba-error y la misma observación de cómo se está comportando su experimento. Bien, esos son los instrumentos o herramientas que ustedes van a tener para poder tener la investigación. Y vamos a la parte importante. No quiere decir que lo anterior no lo sea, pero vamos a ir a la parte importante de cómo deben ustedes estructurar el documento de investigación. ¿Ok? Para esto, existen 1001 formas de cómo estructurar un trabajo académico. Un ejemplo puede decir que les vayan a pedir que lleve un título, que lleve un índice, que lleve un resumen, que lleve una introducción, que manejen e identifiquen un marco teórico, que tenga una metodología secuenciada, que tengan un apartado donde se haga un análisis y una discusión de los resultados obtenidos, que plasmen sus conclusiones, obviamente que manejen referencias bibliográficas y que tengan sus anexos de que puedan dar prueba a todo el análisis que hicieron, los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Este que tienen en pantalla es un ejemplo de cómo puede estar estructurado un trabajo académico. ¿Ok? Pero hay otros autores que dicen las partes de un artículo de investigación, nada más cambiamos el nombre, y nos dicen, ¿en qué coincide? Pues sí, tiene un título. Y el título es una explicación breve de lo que nosotros vamos a hablar. Maneja que tenga los autores. Van a tener el nombre de los investigadores que están haciendo este artículo, ¿ok? Y en dónde lo están realizando. Después van a hacer un pequeño resumen. Unos le dicen el resumen, otros le dicen el abstract, pero ustedes tienen que hacer una descripción de qué es lo que está hablando su artículo. El propósito que tiene su artículo, el alcance que utilizó, los que ustedes encontraron en su documento, en su investigación, los resultados significativos que ustedes tienen. Ojo, ¿por qué es tan importante que ustedes siempre plasmen un resumen dentro de su artículo de investigación? Porque hay investigadores que no van a tener acceso a toda la investigación, a 15, 16, 18, 20, 30, 50 hojas. Y ellos solamente se guían
en la parte del resumen. Y si ven que en el resumen pueden encontrar información de la que ellos están interesados, pues su artículo va a ser utilizado. Si ven desde el resumen que pues la verdad no es funcional para lo que ellos buscan, pues entonces no van a considerar su artículo, ¿ok? Entonces es por eso que debe siempre tener un resumen. ¿Qué otra cosa debe tener? La introducción. ¿Para qué va a servir? ¿A dónde va enfocado? ¿De cuánto se compone? ¿En dónde está implícita la investigación? ¿En qué campo? Etcétera, 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 etcétera. Una introducción como cualquier otra. Materiales y los métodos. ¿Cómo se utilizaron? ¿Qué procedimiento utilizaron? Derivado de las entrevistas, bla, bla, bla. Y empiezan ustedes a trabajar sobre la discusión de su documento. Y en la discusión es la interpretación y la explicación de todos los resultados que obtuvieron de su investigación. Y los resultados, ojo, una cosa es la discusión de la interpretación de los resultados y otra cosa son los resultados. Y para los resultados ustedes pueden utilizar gráficas, pueden ocupar tablas, pueden ocupar bases de datos, pueden ocupar cualquier documento, cualquier herramienta que permita plasmar esos resultados. ¿Ok? Y como siempre, las referencias. En donde ustedes utilizaron documentos para poder investigar. Y con el que yo me quedo es de los generales, es este que ustedes tienen en la pantalla. ¿Ok? Es un resumen. El resumen va a establecer el problema. Vamos a mencionar la metodología que utilizamos. Vamos a utilizar los principales hallazgos. Vamos a concluir lo principal en ese resumen. Y después de ese resumen vamos a tener una introducción. Vamos en esa delimitación de esa introducción utilizar. En la década pasada las investigaciones estaban centradas en, y ahí ya empiezan ustedes a hacer su delimitación del tema. Hablamos en la década de, ¿ok? Ya están delimitando la investigación. En el municipio de Jalapa, Veracruz, ¿ok? En la localidad de Puentecillas del municipio de Acajete. ¿Entienden? Están delimitando su documento. Establecer un nicho de investigación, ¿ok? Aún existe un asunto sin resolver en el tema de la comunidad LGBTTIQ+, que es el de que puedan ser considerados dentro de las encuestas y dentro de las estadísticas como una comunidad específica con logros específicos, ¿ok? Desarrollar ese nicho. ¿A qué me refiero? Por lo tanto, este trabajo se centra en evidenciar la importancia que tiene la comunidad LGBTTIQ+ en la economía veracruzana, dado que tienen actividades preponderantes que permiten que se puedan obtener ingresos y estos estar específicamente en una recirculación de la economía local. ¿Ok? Estoy desarrollando esa parte de mi nicho de investigación. Voy a revisar lo que yo tengo. En la parte amarilla, revisión de literatura, se refiere a toda la información que yo tengo, todas las fuentes de información. Y entonces voy a aplicar mi metodología. Es todo el proceso, todas las técnicas de la recolección y análisis que voy a tener. Y vamos a empezar a lo mejor con frase como: los datos en este estudio fueron recolectados a través de encuestas, entrevistas, guías de observación, análisis de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a plantar los resultados, las gráficas, las estadísticas que yo les mencionaba anteriormente. Y van a discutir lo que ustedes investigaron, que ustedes obtuvieron en su metodología y los resultados que ustedes obtuvieron, van a discutirlos, ¿ok? Mencionar los hallazgos que encontraron. Los resultados de mi estudio demuestran que la población económicamente activa de la zona sur del estado radica entre los 14 a los 28 años, ¿ok? Y voy a evaluar, y este fenómeno puede ser explicado dado que las personas que trabajan en la zona sur están entre los 14 a los 28 años, derivado de que es una zona económicamente alta
y en la que las familias empiezan a trabajar en micronegocios como la venta de comida, y es ahí a donde se emplea a menores de edad, miembros de la misma familia que ayudan en la misma actividad. ¿Ok? Y así van desmembrando su artículo. Y este fenómeno del que hablamos, ahora lo vamos a hablar con una conclusión. Este estudio fue limitado por que hay las mismas leyes que se saben que no podemos emplear a trabajadores menores de edad. Sin embargo, las familias lo están haciendo como algo natural en esta zona. ¿Ok? Vamos a tener las conclusiones de su investigación, los hallazgos específicos que encontraron. ¿Se acuerdan que yo les decía una cosa es lo que ustedes quieren investigar y ya lo concluyeron, pero de ahí les dieron ciertas pautas para que puedan haber más investigaciones? También deben de ponerlo eso en esos hallazgos y mantener siempre sus referencias. En color lila, lo último. Siempre pongan las referencias. Acuérdense de citar, de hacer sus citas bibliográficas, de hacer sus referencias bibliográficas. De lo contrario, estarían sujetos a alguna situación de plagio. Y como ustedes ya lo han visto en las noticias, está de moda de que el que nos cae mal lee lo que escribimos y ahí está diciéndonos que nos plagiamos todo. Entonces tengan mucho cuidado con lo que ustedes van a investigar para que puedan poner todas las referencias que se tienen, ¿ok? Y para lo que ustedes van a trabajar con el artículo que van a presentar, que el maestro Lázaro les comentó, los elementos mínimos que ustedes deben tener en ese documento es el título. Elijan un título claro, que sea conciso y que describa lo que ustedes van a tener en ese artículo de investigación, ¿ok? Ocupen un título que les permita que desde que lo lean entiendan a qué se refiere y qué es lo que van a encontrar en ese documento. Ocupen palabras que si su artículo es para que cualquier persona que lo lea lo pueda entender, no ocupen muchos tecnicismos, ¿ok? No me vayan a poner ahí. El impacto de la policondritis recidivante de las personas menores de 38 años y que va a ser factor en el desenlace fatídico de los masculinos en este rango de edad, ¿no? Y dices, puta, pues ni le entendí qué es lo que decía el título, ¿no? Y en pocas palabras lo que estábamos hablando es la muerte de las personas de 38 años por la enfermedad policondritis recidivante, ¿ok? Así de fácil era, ¿no? Pero le dimos ahí un vuelco que entre más le buscábamos para que se viera más florido, no se entiende para las otras personas, ¿ok? Entonces, primero debe tener un título, claro, y después van a hacer un resumen. Y lo que yo les decía, un resumen en el que se pueda tener el propósito, los métodos utilizados, resultados significativos y las conclusiones del estudio que ustedes tienen. Algo muy pequeño, por eso resumen. Es algo muy pequeño, ¿ok? No me vayan a hacer un resumen de 2 cuartillas, porque entonces ya no es resumen. El resumen puede ser de media cuartilla, porque va a ir, obviamente, su documento en español, su resumen, y abstract, que va a ser la traducción al inglés. ¿Sale? Entonces, utilicen palabras clave. ¿Por qué nada más teclee GDF ahí? Porque las palabras clave que ustedes van a identificar dentro de su documento debe de permitir al lector saber de qué habla. Ejemplo, si hablamos de las tecnologías de la información en microempresas como elemento primordial de su desarrollo, palabra clave, tecnología de la información. MIPYMES, desarrollo, ¿ok? Entonces deben ustedes identificar qué son las palabras claves, las palabras que son fuertes para que
puedan entender de qué se está tratando su documento. Es lo que ustedes están poniendo en negritas únicamente, palabras claves, para que puedan ser sujetas al mismo interés del lector. ¿Ok? ¿Qué va a contener después de sus palabras clave? Una introducción. Ustedes tienen que presentar su tema de investigación, ¿sí? Y presentar lo que ustedes están teniendo de información para establecer un contexto y la importancia del estudio que están haciendo. ¿Por qué va a ser importante lo que ustedes están desarrollando? Y ustedes van a exponer la pregunta de investigación, ¿ok? Cuando ustedes tengan su pregunta de investigación, es aquí donde la van a hacer. La importancia que tiene, la importancia de las MIPYMES en el Producto Interno Bruto en México, ¿ok? Ese es su tema de investigación. Ese es el título que ustedes tienen. La importancia de las MIPYMES en el Producto Interno Bruto en México. Y entonces, ¿cuál va a ser a lo mejor su pregunta de investigación? Pues van a poner ustedes cuál es el porcentaje que aporta las MIPYMES al Producto Interno Bruto. Y ahí van a exponer esa pregunta. La introducción es precisamente eso. Al saber que las MIPYMES en México aportan más del 65% del Producto Interno Bruto, este tema se ha hecho de gran relevancia para poder dotar de información y bla, 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 bla. Por lo tanto, se tomaron estudios previos y lo van ustedes haciendo una pequeña introducción. ¿Ok? Después de que tienen su introducción, el otro elemento que debe contener su documento es el desarrollo. Ahora sí, se van a dar vuelo a empezar a escribir, a detallar los métodos de investigación, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, dónde lo hicieron, por qué lo hicieron, con quién lo hicieron, cómo lo observaron, cómo lo midieron, qué técnicas utilizaron, cómo están haciendo la cuestión cuantitativa, tienen datos cualitativos y van a empezar a explicarlos y a analizarlos. Analizarlos y explicarlos, perdón. ¿Ok? Van a analizar esta información y van a empezar a explicarla. Y van a ustedes a proporcionar toda la información que sea suficiente para que este estudio pueda ser proyectado a algo mayor o para que pueda ser mejorado, lo que le decía yo a su compañero. Si la temporalidad de él va a ser en X tiempo, valga la redundancia, él puede decir el día de mañana, dar las pautas en este desarrollo para que puedan hacerlo a una mayor escala. Si ustedes lo van a hacer únicamente en delimitarlo en una localidad de un municipio, después aquí lo deben dar la pauta para que su estudio lo puedan hacer en todo el municipio, y después en todo el estado, y después en el país, y después hacer una comparación con otros países, ¿ok? Y es así, entonces, a donde ustedes ya empiezan a trabajar el desarrollo de su documento. Una vez que ustedes tienen de cómo van a desarrollarlo, van a presentar los resultados que se tienen. ¿Cómo van a presentarlos? Utilizando esas herramientas. Van a poner las gráficas. Y acuérdense que en su documento deben ponerle el título a cada una de sus gráficas. Gráfica 1, elaboración propia, ¿ok? 2023. Y tienen que también utilizar todo las cuestiones visuales que le puedan ayudar a las personas a entender cómo llegaron a esos resultados y discutir esos resultados, ¿ok? Compararlo con estudios previos. Un ejemplo, por ejemplo, si hablamos de capacitación, ¿no? Durante el 2019 se tenía una capacitación de servidores públicos de aproximadamente 10,000 servidores públicos en el año, en el 2019.
Sin embargo, en el 2023, al segundo semestre, ya teníamos capacitados a 2,000, lo que me permite discutir que en el 2023 no voy a llegar ni siquiera a lo que en el 2019 se tiene. Yo estoy comparando el 2019 con el 2023. Y en esa misma comparación puedo decir, y a diferencia de en periodo de pandemia, en el 2020 y en el 2021, las capacitaciones se dispararon en un 300%, porque las capacitaciones eran en línea, lo que le permitía a los servidores públicos tomar estas capacitaciones desde casa con mayor tiempo y con mayor comodidad para poder estudiar. ¿Ok? Lo que nos trae como resultado que si bien las capacitaciones se sugiere que sean de manera presencial, no se debe perder las capacitaciones en línea, dado que la tendencia durante 2 años fue triplicar el número de capacitados. Y empiezan a discutir. Esa es la parte que ustedes empiezan a discutir, tomando como en consideración todas las gráficas que tienen anteriormente. Y por último, su documento debe tener esas conclusiones, lo que yo les dije hace un momento. Van a resumir las conclusiones principales de lo que ustedes tenían en su estudio de manera clara. Y ojo, a veces cometemos el error que en las conclusiones metemos nueva información. No metan nueva información en las conclusiones. No metan nuevas teorías. No metan nuevos estudios. No metan nuevas gráficas en sus conclusiones. Porque las conclusiones son eso, lo que ustedes ya determinaron de su investigación. Nosotros pudimos verificar que precisamente lo que yo les decía hace un momento, mi investigación da lugar a que la capacitación es un elemento indispensable para los servidores públicos. Sin embargo, la capacitación debe tomarse con mayor seriedad en estas pospandemia, porque el servidor público está o quedó acostumbrado a la capacitación virtual y ahora no asiste a las capacitaciones presenciales. Por lo tanto, el gobierno del estado debe trabajar en que las capacitaciones puedan tener o puedan seguirse manteniendo de manera virtual o que se empiecen a fusionar las virtuales y presenciales con el fin de que en la virtualidad no se pierda y que en la cuestión presencial puedan trabajarse temas específicos como dudas de los temas que vieron en las cuestiones virtuales. ¿Ok? Esa es una conclusión que ustedes pudieron llegar de una investigación de la capacitación en el gobierno del estado, ¿no? Y para ello, al final, siempre deben ustedes utilizar sus referencias bibliográficas. Siempre incluyan una lista de todo lo que ustedes hayan citado en su artículo. Si citan una ley, si citan un video de YouTube, si citan una revista, un libro, etcétera, 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 ustedes siempre tienen que hacer su referencia bibliográfica, ¿ok? Por lo regular y lo más utilizado es en el APA 7. Y yo se los decía, ahora cuando ustedes escriben su documento de Word, cuando ustedes van en la parte de la barra de herramientas superior, ya incluso ahí viene el icono que dice referencias, citas. Ya nada más vacían la información y en automático se los hace. En automático se los hace el Word. Si ya tienen estas herramientas, háganlo. Háganlo para evitar que caigan en el tema de plagio. ¿Ok? Entonces, repito, para su documento que van a presentar, como lo decía el maestro Lázaro, va a tener título, un resumen, palabras clave, una introducción, van a comenzar el desarrollo, los resultados obtenidos, la discusión de sus resultados, esos van en un solo elemento, los resultados y la discusión de resultados, sus conclusiones y las referencias bibliográficas. Eso es lo mínimo que debe tener el documento que van a presentar, ¿ok?
¿Y qué consejos les doy a ustedes para terminar esta tarde-noche? Los consejos que les doy están aquí. Primero, utilicen gestores bibliográficos para automatizar sus citas. Lo que yo les decía, ocupen su mismo Word que ya les da información, ¿ok? Ocupen, por ejemplo, programas como el Mendeley, que ya también les hace todo. No se quiebren ya la cabeza en agarrar como antes le hacíamos, porque a mí también me tocó sufrirle, que teníamos que aprendernos apellido paterno, mayúscula, minúscula, punto, primera edición y con la E mayúscula y la D minúscula y luego el punto y luego no sé qué, que la página y que tiene que ir con entre paréntesis, que en la comilla y sufríamos. Ya no se preocupen. Ya ahora los procesadores de textos se los dan. Entonces, utilicen gestores bibliográficos. 2. Creen ustedes un perfil en una biblioteca de las plataformas que van a utilizar. ¿Sale? ¿A qué me refiero con crear un perfil? Hagan una simple carpetita en la que ustedes vayan dando toda esa información y vayan poniendo, esto me sirve, por ejemplo, para la introducción, esto me sirve para el desarrollo, esto es una herramienta para poder tener información, esta es mi encuesta 1, encuesta 2, gráfica 3, o sea, vayan ustedes haciendo una biblioteca que les permita mantener esa información. Sí, Laura, vamos a compartir todo esto, diapositivas, se las voy a compartir a ustedes. Número 3 de consejo, organicen su información, organícenla, pónganle nombre, hagan carpeta de la carpeta de la carpeta, o del 1.1, 1.1.1, 1.2, 2.1, 2.1.2, y así váyanse. Y ocupen el del documento, el de trabajo de investigación 1, trabajo de investigación 1.1, trabajo de investigación ok, trabajo de investigación final, trabajo de investigación final revisado, trabajo de investigación final ok, siempre sí, ya me lo aceptaron y ok, ¿no? No importa el nombre que le pongan, de verdad, pero háganlo. Porque después cuando lo van a presentar, ya no saben ni cuál es cuál. Y tienen como 10, 20, 30 words ahí y dicen, en la madre, ¿ahora cuál es? ¿Sale? Entonces, siempre utilicen una manera de organizar y de reunir su información, ¿ok? ¿Para qué? Para que también sus referencias bibliográficas no se les pierdan. Si traen un libro, descarguen el libro y pónganlo en una carpeta. Si van ustedes a utilizar un artículo de revista, descárguenlo y ahí, tomen captura de la pantalla, hagan un screenshot del link de donde utilizaron la información y guárdenlo, ¿ok? Para que no se les vaya perdiendo la información, porque a veces estamos tan metidos en buscar información y nada más guardamos y después ya no nos acordamos de dónde la tomamos. Y es un rollo volver a encontrar la fuente de donde lo tomamos cuando hablamos de artículos que están en la red, ¿ok? Entonces, organícenla y vayan guardándola, ¿ok? Otra, envíen la información, todas las referencias bibliográficas y los enlaces de textos completos. Que la información que ustedes están utilizando la guarden en donde ustedes puedan. Carpeta, memoria, disco duro, pero mándensela al correo. ¿Por qué? Porque si se les pierde la memoria, se les daña la computadora, etcétera, 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 siempre ustedes tienen un respaldo en su correo electrónico. O se encuentran al maestro Iván ahí en la calle, oiga, profe, no manches, mira, fíjese, ya me lo encontré, pues yo ahora me hago friego, a ver, échele una revisada. ¿Y a qué les reviso? Pues aquí lo traigo en mi correo, miren. Y lo descargan y sopas, ¿no? O se encuentran a alguien que les puede asesorar en el tema, que lea su documento y lo tienen a la mano. Entonces, siempre mándenlo a su correo. Descarguen siempre la información y todos los textos completos. Luego son muy dados a que encuentran información en diapositivas de Canvas, por ejemplo, ¿no? Y está bien,
hay información muy completa de algunas presentaciones que les puede servir como guía, pero aguas, porque luego nomás toman la de la primera diapositiva y dicen, no, pues nomás esto, ¿no? Y no leen lo demás, porque les da flojera suscribirse o porque les pide que tienen que darse de alta con el correo y que no sé qué. Háganlo, háganlo por favor, y siempre tengan información completa de todo lo que ustedes investiguen, ¿ok? Y aunque parezca disco rayado, número 6, siempre verifiquen sus citas y referencias bibliográficas para evitar el plagio, ¿ok? Siempre, siempre, siempre háganlo. Ahorita, por ejemplo, hay herramientas como el CopyLeaks, que tiene hasta cierto número gratis para que ustedes puedan revisar su documento. Háganlo. Pasen y procesen para que eviten ese plagio. Y el CopyLeaks, por ejemplo, lo que les dice es, aquí está la cita, de aquí puede haber cierto plagio, etcétera, etcétera, y lo que ustedes pueden hacer es, de ese plagio, es, ahí les dice de dónde lo tomaron. Pues si ya se lo está diciendo la plataforma, el CopyLeaks, de dónde lo tomaron, entonces entren a ese link, a donde está esa información, léanla, descárganla y cítenla, para que no tengan ningún problema, ¿ok? ¿Qué otro consejo les doy? Que las pautas, ojo, las pautas para hacer un documento, retomando lo que decía su compañera hace rato, de que si lo pueden publicar en otro lugar, lo pueden hacer, sí, como lo dijo el maestro Lázaro, pero recuerden que las pautas para poder publicar van a variar de acuerdo a donde ustedes presenten su artículo. Si lo van a hacer en una revista, son ciertas pautas. Si lo van a hacer en una conferencia, son ciertas pautas. A veces coinciden, pero a veces piden muchas más cosas. Recuerden las 3 láminas a donde son diferentes. Algunos les piden el marco teórico, ¿ok? En los que yo les di como mínimo no existe ese marco teórico, ¿ok? Entonces, deben cumplir con las instrucciones que les dan en cada una en estos lugares en donde van a publicar, ¿ok? Y, por ejemplo, yo les recomiendo buscar ejemplos de artículos científicos publicados en revistas reconocidas en el campo de estudio que ustedes van a investigar. ¿Para qué? Para que se den una idea de cómo se estructura un artículo científico con las características de acuerdo al área de expertise que ustedes quieren investigar. ¿Sale? Esos son los ejemplos que yo les doy. Les voy a dar un ejemplo de cómo, permítanme, les voy a presentar un ejemplo de cómo puede ser un artículo donde se puede publicar, ¿ok? Vamos a ver la implementación de un sistema ERP en Excel como estrategia para controlar el inventario en una miscelánea, ¿ok? Está... ¿Sale? Aquí está. Título, ¿ok? Ese es el título. El nombre de los investigadores. ¿Sale? Nombre de los investigadores. Aquí está. Vamos a... Título, nombre de los investigadores. ¿Ok? Resumen y o abstract. ¿Ok? Lo que yo les decía, en español y su traducción en inglés. Si se dan cuenta, es una cuartilla, casi una cuartilla. ¿Ok? No tiene que ir más allá su resumen. Palabras claves. ¿Qué es el ERP? Hablamos de inventarios, hablamos de análisis ABC. ¿Ok? Aquí están sus palabras clave. Empezamos a hablar sobre nuestra introducción en el documento. Aquí está la introducción. Empezamos a desarrollar el documento. ¿Ok?
Para solucionar la problemática detectada en miscelánea, se diseñó un sistema de control de inventarios, ERP por las siglas en inglés, a través de una base de datos en el programa de Excel por 7 hojas con 6 módulos que son inventarios, entradas, salidas, clientes, factura, historial de facturación y el menú principal. ¿Ok? El menú principal del ERP, en la primera hoja, hablamos de bla, 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 y lo empezamos a desarrollar y empezamos a utilizar imágenes para que se entiendan. ¿Ok? Figura 1, menú principal del ERP. Lo que yo les decía, tienen que ir dándole el título a sus imágenes o a sus tablas. Módulo 1, ¿y qué es el código, la descripción, las entradas? Y empiezan a trabajar. ¿Ok? Y como esta es una hoja de Excel que se creó, pues ponemos las imágenes de cómo se ve lo que yo estoy poniendo aquí en texto, cómo se ve aquí en una imagen, para que lo que yo lea lo pueda entender en cómo es que se está viendo en la realidad. ¿Sale? Para que pueda yo tener esa parte de la comparación. Y así empiezan ustedes a desarrollar su documento, empiezan a desarrollarlo, ¿ok? Empiezan a utilizar imágenes y se van a la parte de sus resultados. De acuerdo con la propuesta sobre el control de inventarios, es considerable mencionar que la miscelánea ejecutó el programa de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, permitiendo así afirmar el éxito dentro del control del inventario al producirse resultados notorios al cabo de unas cuantas semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que hicieron una investigación de campo, ¿no? Pudieron hacer observaciones directas. Y así empiezan a hablar sobre los resultados. Actualmente se hace el uso de programas tecnológicos o bases de datos especializadas. Sin embargo, se consideran alternativas de aprendizaje que garanticen el dominio total de las mismas. ¿Ok? Y así empiezan ustedes a hablar en comparación con. ¿Ok? Adelante, Kenia, por ahí levantaste la mano. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. veo que en su artículo, o bueno, no sé si sea una tesis, que tiene 154 hojas. No creo que eso sea para nuestro artículo, ¿verdad? Que vamos a presentar en el No. Congreso en Veracruz. No te espantes. Ok. Son 154 hojas porque Ajá. es una revista. Y en esta revista Ok. vienen muchos artículos, ¿ok? Por Ok, eso son ok. varios. No, Gracias, esta es una doctor. revista científica, ¿ok? Muy bien. Sí, no te preocupes, no. Así es, las conclusiones, ¿ok? Miren, las conclusiones de nuestro trabajo y las referencias bibliográficas, ¿ok? Aquí están las referencias. Mande. Perdón, doctor, nos va a dar como un aproximado de cuántas hojas debemos llenar para el artículo que vamos a entregar, ¿verdad? Sí, de hecho, en la convocatoria que por ahí les va a hacer llegar el maestro Lázaro, ahí vienen las especificaciones de las cuartillas mínimas y máximas que debe tener su artículo. Por ejemplo, este que yo les estoy mostrando tiene 13 cuartillas, ¿ok? Empezamos en la página 107 y terminamos en la página 120, ¿ok? Entonces, son 13 cuartillas de nuestro artículo de investigación. Entonces, así como este, por ejemplo, está este que hizo su servidor, nada más de yo solo, y por ejemplo, estamos en la página 121 y terminamos por ahí en de la página 130 y no recuerdo, ¿ok? 121 y terminamos en la página 133, ¿ok? Entonces son 12 cuartillas, ¿ok? Y así hay más, por ejemplo, este es del maestro Carlos Castillo, él empezó en el 134 y así, o sea, por eso es que son 150 y tantas hojas de este archivo, porque son varios artículos, son parte de la revista se llama Proyecta Revista Científica
Aquí está su registro con ISSN, el número del que salió, el cuatrimestre que corresponde al año que se publica, la carta editorial, obviamente todo lo que la información de el ISSN que tiene la revista, el comité científico, porque acuérdense que todo documento que ustedes van a publicar pasa por un comité científico, ¿ok? Y esos comités los van a analizar su documento para ver si cumple con los requisitos mínimos, ¿ok? Entonces, por eso es que son varias páginas, ¿ok? Pero sus documentos tienen que ir, por ejemplo, este es de la página 11 a la página 20, fueron 9 páginas, ¿no? Por ejemplo, fueron 10, estos fueron 14, y así, fueron 14 páginas, pero todo va a depender de lo que a ustedes les pidan, en la convocatoria correspondiente, ¿ok? Les quería mostrar un ejemplo de cómo tenemos por ahí un artículo que ya se encuentra publicado, ¿ok? Bien, Doctor, perdón, Gabriela, doctor. ¿querías comentar, Gabriela? Sí. Sí, ahí en el chat les mandé la convocatoria para el próximo congreso, sí, las que nos compartió el doctor Lázaro en días pasados. No sé si ya la logran ver por ahí en el chat. Perfecto, sí, bueno, yo la puedo visualizar ya está el PDF. Ajá. Sí, por si los compañeros o alguien quiere descargarla, ahí se las proporciono, que fue la que nos hizo llegar en días pasados. Gracias, Solamente Gabriela. era eso, doctor. Sí, Gracias, muy gracias. amable. Por ahí ya tienen entonces la convocatoria y ya pueden ir viendo las cuestiones muy específicas, ¿sale? Kenia, ¿por ahí tienes la mano levantada? Sí, doctor, gracias. Tengo otra pregunta. Entiendo que para poder titularnos tenemos que crear 3 artículos, ¿cierto? Entonces, ajá, sí, dígame. No, sí, continúa. Son 3 artículos, ¿verdad? Tenemos que, para la titulación automática. Sí, dentro de los lineamientos que el colegio tiene para que ustedes puedan hacer esta parte de la titulación como la opción de titulación, ustedes tienen que escribir tres artículos, ¿ok? Ok, ¿y qué va a pasar? Por ejemplo, entiendo que ahorita en octubre se apertura un coloquio, bueno, no un coloquio, un congreso, ¿no? Entonces, si nosotros aproximadamente salimos el próximo mayo, bueno, si todo sale bien, ¿tendríamos que buscar por nuestra parte congresos o ustedes mismos nos van a comentar de otros espacios para poder, pues, como tal, pues llegar a esos 3 artículos, ¿no? Para publicarlos y terminar en tiempo y en forma. Ok, tengo entendido que el mismo colegio tiene diferentes congresos al año, no únicamente hace uno. Entonces, ustedes van a tener oportunidad de poder participar en diferentes congresos, de publicar en estos congresos. Por lo regular hace tres al año, o el mismo colegio ustedes les puede permitir hacer la publicación, por ejemplo, en esta revista que yo les mostré, es una revista científica, es una revista que tiene su comité científico y pueden hacer también publicaciones en este tipo de bibliografías que también el colegio se las puede valer como parte de lo que ustedes están escribiendo para poder llegar a esa titulación. Pero ya es una cuestión que directamente dentro del mismo colegio les dan las pautas para poder ayudarlos a ustedes como estudiantes para que obviamente no se tengan que estar esperando para estar publicando sus aportaciones científicas.
pero pues sí tienen varias opciones, que es los congresos, que son varios los que hacen la red IBAI al año, y también a través de estas revistas científicas o de libros que también se publican que tienen el carácter de científico porque tienen un comité científico. Valga la redundancia, solamente se catalogan como artículos científicos indexados en una revista científica cuando esa revista tiene un comité científico que avale que lo que ustedes están escribiendo cumple con esos requisitos mínimos, y por ello es que la red IBAI, el colegio, les permite que también lo puedan hacer a través de estas revistas. Doctor, otra Doctor, pregunta. comentario. Bueno, A ver. primero la maestra. Quería, gracias, maestra Cita. Muy independientemente del comité científico, se considera también que las revistas pertenezcan a base de datos. Por ejemplo, Latindex, Cielo, Redalix, EBSCO, entre otras. Y algo muy importante también es el arbitraje que tengan las revistas, porque pues hay de revistas a revistas, ¿no? Y es ahí donde uno puede tener la relevancia de su investigación. Eso era todo, doctor. Gracias. Bien, gracias. Gracias a su compañera. Precisamente, ahorita estoy buscando aquí, ahorita les comparto la pantalla de nuevo. Esta revista, por ejemplo, que yo les comento, tiene ese arbitraje, ¿ok? Por aquí lo vamos a buscar, ¿ok? Entonces, esta parte que tiene el comité científico, precisamente, que fueron arbitrados bajo un proceso de 2 etapas de la revisión del arbitraje del documento, y es por ello que yo les decía que estas revistas, les ponía el ejemplo, esta que yo les mostré, cuenta con esos arbitrajes y cuenta con la parte de los grupos científicos, y es por ello que le da la categoría que necesitan ustedes para que puedan, para que ustedes puedan hacer este proceso de la titulación, ¿ok? Entonces, esta revista cumple con esos criterios. Digo, hay muchas más, pero bueno, lo pueden hacer ahí, y la misma, les decía yo, el mismo colegio se los permite para que puedan ustedes tener otra opción para esa parte de la titulación. ¿Sí, Kenia? Gracias, doctor. Mi última pregunta sería, entiendo que usted nos comentó que podemos ampliar nuestra investigación, ya sea, o sea, si es local, bueno, luego armarlo ya sea estatal y así, no sé, nacional, ¿no? Llamándolo así o comparándolo, ¿no? Lo comento de esta forma porque la maestra Leti y yo, bueno, y una servidora, estamos trabajando juntas. Ella es en el Tecnológico de Zona Maya, yo en el de Felipe Carrillo Puerto. Entonces, de alguna manera, o sea, del primer artículo que saquemos en cuanto a autores, en la metodología que vamos a utilizar, la podemos replicar para la segunda parte, porque al final es el mismo tema. O sea, bueno, tomando en cuenta como referencia lo que usted nos platicó, que el mismo artículo, o sea, o sea, tantos sujetos obviamente van a ser diferentes porque va a ser diferente contexto, pero al final va a ser el mismo tema. No sé si me explico. Puede ser el mismo tema. Quiero entender que te refieres a que pueden, a lo mejor ustedes, el impacto de los, híjole, no sé, voy a hablar al aire, ¿no? El impacto del bullying en los chicos del tecnológico, ¿no? Pero si tú lo vas a hablar de los chicos del tecnológico de la zona Maya y lo van a hablar el impacto del tecnológico en las zonas, por ejemplo, en el tuyo, o sea, ustedes están delimitándolo en diferente lugar, ¿ok? Sí. O sea, están haciendo la delimitación en diferentes lugares. O sea, ustedes están hablando de lo mismo, pero no en el mismo lugar, ¿ok? Entonces, los resultados no van a ser los mismos. Y no van a ser los mismos porque tienen diferentes factores que van a influir. Por ejemplo, la cultura. Por ejemplo, la edad. Por ejemplo, incluso hasta la misma alimentación.
por ejemplo, los pensamientos de los chicos, cuestiones cualitativas, cuestiones cuantitativas, el número de alumnos que están en una escuela y en otra. Porque aunque se tenga un estimado, a lo mejor tu compañera puede tener, lo va a hacer en un grupo de 50 alumnos y tú tienes 20, aunque sea el mismo grado, ¿ok? Exacto. Entonces, va a ser diferentes los resultados a pesar de que están atacando el mismo tema, que es el bullying o acoso escolar en chicos, pero ustedes lo están delimitando en diferentes lugares, ¿ok? O sea, Ahora, pero sí podemos tomarlo como artículo 1, o sea, zona Maya, artículo 2, Felipe Carrillo Puerto, artículo 3, la comparación de ambos para ver sí, pero ojo, ¿sí? lo pueden hacer, sí, pero que tengan los diferentes resultados. O sea, primero me vas a trabajar sobre el de Carrillo Puerto y ahí vas a tener estructurado y todo, ojo, y de ahí te vas al de Maya, pero vas a tomar el de Carrillo Puerto como base y le vas a aumentar un poquito de acuerdo a lo que te salieron las nuevas directrices que tú encontraste. Ok, ¿Sale? ok. Gracias, Entonces, doctor. si tú empezaste con el de Carrillo Puerto, ese va a ser tu base. Cuando lo pases al Maya, vas a utilizar como base el de Carrillo Puerto y le vas a aumentar nuevas líneas de investigación porque así te salió en el de Carrillo Puerto, que no lo tenías contemplado en el de los Maya, en el área Maya. Ahora, Zona Maya. cuando tú lo haces, la comparación, ahí ya es otra cosa, porque entonces tú ya estás haciendo en otro título, ¿ok? Estás haciendo comparación del impacto del bullying y acoso escolar en el plantel Maya y en el plantel Carrillo Puerto, ¿ok? Causas y efectos, a lo mejor así le llamas, causas y efectos, ¿sale? Okay, Entonces, las causas que tienes acá no son las mismas causas que tienes en el otro lugar. Los efectos que tienes en un lugar no son los mismos efectos. Y entonces tú puedes suponer si existen algunas coincidencias, que esas coincidencias también se puedan dar en el tecnológico de San Andrés y que a lo mejor si existen esas coincidencias también se den en el tecnológico de Jalapa y si existen en el tecnológico de Las Chuapas, ¿me entiendes? Pero si sí. no hay tantas coincidencias, entonces vas a llegar a la conclusión de que todo se debe a la región en la que se está haciendo esta investigación, ¿sale? Estamos hablando en general porque no tenemos los elementos para poder Sí, llegar a sí, una sí. conclusión, ¿sale? Entonces, si nos apuramos o sea, sí podemos trabajar esos 3 y poderlos publicar de una vez y ya tener listo como ese rubro, ¿no? Para poder liberarnos porque no sabemos si van a abrir otros espacios para publicar. Entiendo que sí, ¿no? Pero para asegurar esta parte. Gracias, doctor. Sí, sí. Maestro Lázaro, no sé si hay algún comentario por parte del colegio. Por ahí quiere hablar Susi. ¿Qué tal, maestra? Muy ¿Qué buenas tal? noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen que haya un poquito Dígame. de ruido, estoy aquí afuera, pero bueno, mi duda es, ¿el artículo de investigación puede estar integrado por 3 compañeros del equipo, o sea, de aquí del grupo? Máximo 3. Ah, ok, sí, Si porque es un estamos cuarto, trabajando en si un es un artículo. cuarto, tiene que haber una carta de justificación. Ok, Y ya son ok, muchos. muy bien. ¿Sabe Ok, por muy qué? amable. Porque vamos a entrar en un programa de Latindex y el cual es muy rígido y entonces tenemos que pues adecuarnos un año a su formato. Ok, me parece bien, con 3, muy bien. Gracias. Bien. Kenia, ¿otra duda? No, dejo la manita ahí levantada. Ok, bueno, el material que les presentamos el día de hoy lo van a tener al libre uso ustedes. Lo voy a pasar al colegio para que el colegio se los pueda pasar a ustedes. Entiendo que tienen grupos, algunos de WhatsApp o para que se lo puedan compartir en su plataforma. Yo se lo hago llegar a la coordinación del colegio para que les pueda servir como referencia. Seguimos en comunicación. Si tienen alguna duda, tienen alguna situación, con gusto estoy para apoyarles. Tenemos también otro grupo de compañeros que les podemos ayudar para fortalecer lo que ustedes estén trabajando.
pero bueno, eso ya es a consideración de cada una y cada uno de ustedes. No sé si existe alguna otra duda. Si no hay otra duda, agradezco mucho el tiempo de todas y de todos ustedes. Agradezco al colegio la oportunidad. Quedamos en comunicación, estoy a la orden. Y pues bueno, les comparto el material a todos y a todas ustedes para que puedan tenerlo y les pueda servir ahí de referencia y de guía. Por mi parte, sería todo. De hecho, ya estoy convirtiendo de una vez el PDF, permítanme. Estoy convirtiendo la presentación en PDF. Y si no, se las paso de una vez por el chat. También para que la tengan de una vez. Listo, ahorita se las comparto. A ver, por ahí va. Listo. Ya por ahí, ya lo subí. Ya por ahí lo subí al chat. No sé si ya lo pueden visualizar. Disculpe, doctora, ¿cuál chat? Al chat de aquí permítanme. Es que no lo... creo que ya Ya, subió. a ver, permítanme. Listo. A ver, ahí ya lo pueden visualizar. Sí, Sí, ya ya llegó, llegó. ya cargó, Bien. doctor. Gracias. Dale. Ya lo pueden ahí descargar, son las diapositivas. Yo quedo a la orden, que pasen un excelente fin de semana. Por acá ya en Jalapa ya nos cayó un poquito el agua. Ya estamos felices de que ya nos llovió un poquito, los calores estaban bastante fuertes. También aquí en Quintana Roo ha diluviado estos días, ¿no, Kenny? Horrible. No, hombre, Bueno, pues hay que cuidar el agua. pero no surgía, había un calor espantoso. Sí, no, hay que cuidar el agua. Los invito a que pongamos ahí unos botecitos y de la lluvia llenemos, cuidemos más. Es responsabilidad de todos y del futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y pues bueno, hay que cuidarnos. Ya terminó la pandemia oficialmente, pero pues todavía sigue vivo el bicho. Hay que seguirse cuidando. Y pues yo les deseo lo mejor a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes. Que pasen un excelente fin de semana y seguimos en comunicación. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Feliz fin de semana. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Hasta Gracias luego, a todos. gracias. Gracias, A doctor. todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Hasta noches a mañana, todos. buenas Hasta noches. mañana. Gracias. Hasta luego, manito. Checo. Adiós. A la...